Gusto en saludarles, estimados profesionales del comercio exterior. Se publica en el Barlovento la segunda parte del tema de las escolleras en el río Grijalva, haciendo énfasis en la falta de cultura marítima en México y sus repercusiones. Todo ello basado en estudios de serios investigadores quienes resaltan el conocimiento de los pueblos mesoamericanos sobre la cultura marítima fluvial de comercio y de comercio de más de 1000 años antes de Cristo, hasta la llegada de los europeos al continente americano, incluso el conocimiento de la rueda. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue la pérdida de esa cultura? La respuesta la da el Barlovento, el doctor José Eusebio Salgado y Salgado, en entrevista el mes de mayo de 2002, cuando aún era catedrático de la ENEP Acatlán, en donde impartía la materia en Derecho Marítimo. El doctor nos dijo, si tenemos que buscar culpables de la falta de una cultura marítima, tendríamos que señalar a España, la madrastra que nos divorcia del mar. En 1592, el Cabildo Metropolitano envió una carta al arzobispo de Sevilla, alarmadísimo por el excesivo lucro que había en el comercio que realizaban los mexicanos con Holanda, Francia y otros países, el auge con las otras colonias y del éxito con las muchas cosas traídas de Oriente a través de la nao de China. Esto explica la presencia de los crucifijos de marfil y los grandes leones chinescos en la catedral metropolitana. La preocupación era evidente, recalca el catedrático. Al final de la misiva decía, el peligro es que detrás de la independencia económica viene la independencia política. El arzobispo de Sevilla le manda a su vez una carta al rey Felipe II, poniéndolo al tanto. Y así, el 11 de enero de 1593, una real cédula establece la prohibición total de los mexicanos indígenas, criollos y mestizos para dedicarse al comercio marítimo y transporte marítimo. Cuando los españoles se van del 7 de septiembre de 1821, se llevan toda la riqueza marítima y el mexicano no tuvo la visión de rescatar esa cultura del mar. Pero el doctor Salgado se queda corto, según yo, o quiso ser amable con el Reino de España, porque el catedrático ya fallecido, lamentablemente, no nos dijo qué había detrás de esa medida impuesta por el rey Felipe II, hijo de Carlos V, nieto de Juana I de Castilla, bisnieto de los reyes católicos, quienes desde el 1474 estaban en agandalle y forcejeo político, económico y territorial, plagado de una secuela de injusticias y corrupción que nos heredaron. Era la lucha por el trono, era la lucha por el poder. Como sucede ahora en México, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, 3 de ellos casualmente radicados en España. ¿Por qué será? Cuando el 12 de diciembre de 1474 fallece Enrique IV de Castilla, al día siguiente su media hermana Isabel I, la católica, celebra su proclamación como reina y propietaria del reino y Fernando como su legítimo marido. Un mes después, Isabel y Fernando firman el convenio, la Concordia de Segovia, para unir los reinos de Castilla y Aragón y sentar las bases para la nación española actual. Pero provoca la guerra de sucesión de 1475 a 1479, un conflicto internacional porque interviene Francia para apoyar a Portugal y evitar que Aragón, su rival en Italia, se reuniera en Castilla. Y bueno, se dan hasta con las alpargatas. En esa guerra de sucesión hay varias batallas y una serie de conquistas, hasta la de octubre de 1492, con la expansión de América, dando inicio al Imperio Español y modificando profundamente el entorno mundial. La triste historia de Juana la Loca inicia porque a fin de reforzar los lazos con el emperador Maximiliano I de Habsburgo, en contra de los monarcas franceses, los reyes católicos ofrecieron a Juana I de Castilla
en matrimonio con su hijo Felipe el Hermoso para posibilitar la vinculación de los territorios de Borgoña y Países Bajos con los futuros monarcas españoles. Comienza así el calvario de Juana I de Castilla, quien por intrigas, intereses políticos y económicos apodaron la Loca, debido a una supuesta enfermedad mental, alegada principalmente por su padre, Fernando, y luego por su hijo Carlos V, el de los chocolates, para apartarla del trono y encerrarla durante más de 46 años hasta su muerte. ¡Qué bonita familia! Por herencia y conquista, España llegó a estar en posesión de la dinastía de los Habsburgo bajo Carlos V, y quien en 1548 garantizó el estatus de las 17 provincias de los Países Bajos como una entidad separada tanto del Imperio Español como de Francia. El este de los Países Bajos solo fue ocupado unas décadas antes de la lucha de los neerlandeses por su independencia. Es muy probable que todo esto explique la prohibición de Felipe II a los mexicanos, indígenas, criollos y mestizos para dedicarse al comercio y transporte marítimo con la nao de China. Así creo. Los Países Bajos enfrentaron múltiples tensiones con el Imperio Español, las dos guerras mundiales, la Gran Depresión de 1929, las rupturas de los diques en el sureste del país el 21 de enero de 1953, inundando zonas de Zelanda y Holanda con bajas de más de 1.835 personas, evacuando más de 70.000, además de la destrucción de 4.500 edificios y pérdidas millonarias. Hoy, los Países Bajos tienen el quinto lugar en la flota mercante mundial. Rotterdam es el puerto marítimo más grande de Europa y el más activo del mundo, considerado también como un puerto continental. En cuanto al transporte fluvial, nada más hay que ver el mapa de los ríos sacado de Fineship, publicada en el Barlovento. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los factores que impiden el renacimiento del transporte fluvial mexicano en la actualidad? Pero eso ya no se las voy a contestar. Mejor lean el artículo que publicamos. Porque si los gobiernos municipal, estatal, federal quieren erradicar esa enorme corrupción de la madrastra España, heredada junto con otras tantas cosas, tendrían que aplicarse en la construcción de las escolleras del Grijalba, la rehabilitación del puerto de frontera y el renacimiento del transporte fluvial en Tabasco y en todo el país. Que no quede en promesa, doña Claudia. Por favor, don Javier, recuerda que construir el transporte por río es más barato que el Tren Maya. Escuche, don Saúl, los habitantes de Centla le piden progreso y desarrollo. Ustedes ya tienen un país pródigo y toda la esperanza de un pueblo que sabe trabajar. Ahora a ustedes les toca escribir la historia. Muchas gracias. Por favor, vean el artículo Pierde frontera Tabasco y el país sin escolleras en el Grijalba, en la página del Barlovento. Comenten y compartan. Y a este video no se les olvide darle like, suscribirse y también compartir. Por favor. Muchas gracias.